La lluvia caía fina sobre Bogotá aquel lunes por la mañana. El cielo teñido de gris cubría los altos edificios del centro como una pesada manta. Isabela se echó la capucha de su raída chaqueta sobre el pelo, apretando la correa de su mochila contra el hombro mientras esquivaba los charcos en las rotas aceras de la calle 72. Tenía 23 años y un corazón inquieto. En su mochila llevaba 5 copias de su currículum impresas en papel reciclado. Su destino era un reluciente rascacielos de cristal que perforaba el horizonte, la sede de Innovaterra, una de las empresas tecnológicas más prometedoras de Colombia. Isabela había conseguido una entrevista. Por fin. Ya sentía el peso de las miradas, de las preguntas secas, de las sonrisas que no le llegaban a los ojos. Pero respiró hondo. Concéntrate, pensó. Estaba preparada. Aunque viniera de las afueras de Soacha, aunque nunca hubiera pisado un avión, aunque su español tuviera el acento de quien creció escuchando a su abuela mezclar palabras en quechua. Habían pasado 10 minutos de la entrevista, cuando vio la escena. Un anciano de aspecto frágil resbaló en la acera y cayó con fuerza. Su maletín de cuero se abrió esparciendo hojas que pronto empezaron a mojarse. La gente pasaba. Se desviaban. Nadie se detuvo. Isabela duda un segundo. Un grupo de jóvenes trajeados que salían del edificio de la empresa rieron a carcajadas al pasar. Uno de ellos, sin disimularlo, comentó en voz alta: «Qué pérdida de tiempo, debería estar en casa. Ese viejo». Isabela cerró los ojos, volvió la cara y se acercó al hombre. Se arrodilló en la acera mojada, ignorando el agua fría que empapaba la tela de sus pantalones. «Señor, ¿está bien?», le preguntó mientras le ayudaba a recoger los papeles. Él la miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Estaba visiblemente conmocionado, pero no gravemente herido. Intentó levantarse sin éxito. «Permítame», dijo Isabela, ofreciéndole el brazo. Con un esfuerzo el anciano se levantó. Le temblaban las manos. El bastón se había deslizado unos metros, e Isabela corrió hacia él entregándoselo con cuidado. «Gracias, hija. Muchas gracias». Su voz era ronca pero serena. Sonrió dulcemente, limpiando la suciedad de los papeles lo mejor que pudo. Uno de los documentos estaba demasiado mojado para ser salvado, e hizo una expresión de sincera lástima. El hombre la miró un momento como si quisiera decir algo más, pero se limitó a asentir y a caminar lentamente por la acera. Cuando Isabela consultó su reloj, se le aceleró el corazón. Quedaban 2 minutos. Echó a correr. El guardia de recepción la miró de arriba abajo cuando entró empapada en el vestíbulo de Innovaterra. Sus botas húmedas dejaron marcas en el suelo pulido. El guardia de seguridad dudó, pero cuando vio su nombre en la lista, la dejó pasar. Ascensor. La planta correcta. Respiró hondo intentando borrar la escena de su mente. Pero no pudo. No sabía por qué, pero aquel caballero, había algo en él. Algo que no encajaba con su entorno. Cuando la puerta se abrió, entró en la recepción de Innovaterra en la planta 15. Paredes blancas. Mobiliario minimalista. Un cartel acrílico con el nombre de la empresa brillaba abajo. Luces empotradas. «Buenos días, me llamo Isabela Monteiro, tengo una cita a las 9 con la señora Clara», dijo intentando mantener la voz firme. La recepcionista la miró con una ceja arqueada, tecleó algo rápidamente y le pidió que esperara. Isabela se sentó en una de las modernas sillas con las rodillas aún húmedas. A su lado, uno de los chicos que se habían burlado del anciano también esperaba. La reconoció y murmuró con sorna: «Fuiste a ayudar a un mendigo en la calle y llegaste oliendo a cloaca. Te felicito». Ella le ignoró. Juntó las manos entre las rodillas como hacía de niña, intentando mantener la concentración. No lloraría. Allí no. Isabela Monteiro llamó una mujer alta con el pelo recogido, en un moño falda lápiz y expresión neutra. «Sí, soy yo. Por aquí». Mientras caminaba hacia la sala de entrevistas, Isabela no tenía ni idea de que había sido observada desde el momento en que se arrodilló en la acera, ni de que su gesto tan sencillo y tan natural para ella estaba a punto de convertirse en el epicentro de algo mucho más grande que el hecho de conseguir o no unas prácticas.
Al otro lado del pasillo, una puerta cerrada se abrió en silencio. La sala de entrevistas era fresca y silenciosa, decorada con sobria elegancia un sofá, de cuero beige, dos sillas ergonómicas de acrílico y una mesa de cristal con arreglos florales minimalistas. La ventana del fondo ofrecía una vista gris de la capital, donde las nubes aún amenazaban lluvia. Isabela se sentó con el corazón acelerado. Intentaba disimular la incomodidad que le causaba la ropa mojada. Su mirada recorre los alrededores, mientras respira hondo para contener la ansiedad. Clara González entró con paso decidido. Era la directora de Recursos Humanos de Innovaterra. Sus tacones resonaban en el suelo impecablemente encerado. Detrás de ella el mismo joven que había hecho bromas en recepción, Víctor Robledo, entró con una tableta en las manos y una sonrisa ensayada. «Buenos días, Isabela», dijo Clara sin sonreír. «Empecemos». 4 meses antes, la vida de Isabela había seguido un ritmo duro pero previsible. Compartía un pequeño piso con su madre y su hermano pequeño en el barrio Altos de Casucá, en Soacha. Desde la ventana se veían colinas, llenas de casas de colores, y el sonido constante de los autobuses formaba parte de la rutina. Su mundo estaba hecho de esfuerzo. Salía temprano a su trabajo de medio tiempo como auxiliar de informática en un colegio público, y en las noches cursaba el último semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Distrital. De madrugada, se sumergía en cursos gratuitos sobre seguridad informática y aprendía por su cuenta lo que nadie le enseñaba: cómo redactar una hoja de vida llamativa, cómo simular entrevistas, cómo aparentar seguridad. Todo ello sin mentir sobre quién era. Desde muy pequeña Isabela supo que tendría que luchar el doble. Creció oyendo que el mercado tecnológico estaba dominado por los que nacían con Wi-Fi en casa. Solo tuvo acceso a Internet cuando consiguió un teléfono móvil usado a los 14 años. Pero en su interior había una llama encendida el día en que su profesora de primaria le enseñó un informe de Innovaterra sobre un proyecto de inclusión digital en zonas rurales. Era la primera vez que Isabela oía hablar de una empresa tecnológica que se preocupaba por la transformación social. En ese momento pensó: quiero trabajar allí, algún día. En la sala de entrevistas, Clara cruzó las piernas y empezó: «Háblanos de ti, Isabela. Algo que no esté en tu currículum». Isabela tragó saliva. La pregunta aparentemente neutra parecía una prueba. Sabía que cualquier respuesta demasiado emotiva la situaría en el estereotipo de chica trabajadora de los suburbios. Pero tampoco quería ser genérica. «Me gusta arreglar cosas», respondió con firmeza. Desde que era pequeña desmontaba radios rotas en casa para intentar entender cómo funcionaban. Nunca tuve mucho, así que aprendí a arreglar las cosas con lo que podía. Y ese impulso me llevó a la tecnología. Víctor anotó algo en su tableta y lo masculló casi como una broma. ¿También arreglabas juguetes o eras más bien una niña hacker? Isabela fingió no oír. Clara siguió: «¿Qué? Sabes de Innovaterra bastante. He estudiado los 4 últimos informes públicos, he seguido los proyectos sociales, sobre todo Innovación sin Fronteras. Creo que es posible utilizar la tecnología como herramienta para la justicia. Y esta es una de las pocas empresas que realmente lo intenta». Clara arqueó una ceja. «Justicia. Qué interesante. Pero te das cuenta de que aquí también buscamos rendimiento, resultados. ¿Te sientes preparada para este entorno competitivo?» Isabela mantuvo la voz firme. «Sí, la competitividad no me asusta, pero no creo que tenga que excluir la empatía». Víctor dejó escapar una risa ahogada. Clara no sonrió. En el mundo corporativo de Innovaterra, donde las decisiones se tomaban en reuniones con términos en inglés y vistosas presentaciones en PowerPoint, Isabela sabía que no era el perfil ideal. No tenía pasaporte. Nunca había hecho un programa de intercambio. No tenía ningún familiar en la empresa. Pero tenía lo que nadie veía: hambre de oportunidades y sed de justicia. Al final de la entrevista, Clara le dio las gracias fríamente y le dijo que la empresa se pondría en contacto con ella. Isabela salió de la sala agotada. En el pasillo se cruza de nuevo con Víctor.
Él la miró de arriba abajo y comentó con desdén: buena suerte. Aquí les gusta la gente con pedigrí. Ella no contestó. Apretó los puños, se tragó la rabia y bajó en ascensor a la planta baja. En la acera el viento frío le golpeó la cara. Había dejado de llover. El cielo seguía encapotado, pero en su interior sentía algo más fuerte que el miedo. Caminó hasta la parada de Transmilenio. Pensó en la entrevista, en las expresiones de los jueces, en cómo la miraban. El viejo. Todavía le molestaba. Pasaron 2 semanas. Ninguna respuesta. Ningún correo electrónico. Ninguna llamada. Empezó a convencerse de que el silencio era la solución. Pero un jueves por la tarde, mientras ayudaba a revisar los ordenadores de la escuela en la que trabajaba, recibió un mensaje en su teléfono móvil. Isabela Monteiro, siguiente etapa del proceso de selección. Entrevista personal con la dirección. Viernes a las 9 de la mañana. Innovaterra. Su corazón se aceleró. A la mañana siguiente se puso los mismos pantalones negros y la misma blusa azul de la entrevista anterior. Había pasado el día anterior lavándose los zapatos a mano y planchándose el abrigo con una toalla húmeda y una plancha prestada por su vecina. Llegó pronto. Al entrar en el edificio notó un movimiento inusual, personal tenso, cuchicheos en el pasillo, la recepcionista intercambiando miradas con alguien que parecía un superior. En la planta de la sala de juntas, la recibió una asistente cordial, que le pidió que esperara. Isabela se sentó frente a una alta puerta de cristal ahumado. Una vez más mantuvo las rodillas juntas, las manos firmes, los ojos atentos. La puerta se abrió. Esta vez la recibió un hombre de aspecto sereno con un traje gris oscuro y el pelo blanco peinado hacia atrás. El mismo hombre al que había ayudado en la calle. Isabela se quedó paralizada. Él sonrió y le tendió la mano. Buenos días, señorita Monteiro. Soy Álvaro Ramírez. Bienvenida a mi despacho. La entrevista no fue como las demás. No hubo preguntas técnicas ni pruebas de lógica. Álvaro quería saber quién era ella, no solo lo que sabía. ¿Por qué me ayudaste aquel día?, respondió Isabela aún sorprendida. Porque nadie más lo hizo. ¿A riesgo de perder la entrevista? No lo pensé. Solo pensé que necesitabas ayuda. Y que nadie debería quedarse así en el suelo. Álvaro apoyó los codos en la mesa. Su mirada era aguda pero amable. ¿Crees que se puede juzgar el carácter de alguien por una acción? Yo creo que sí. Las pequeñas acciones dicen mucho. Hizo una pausa. Luego dijo Isabela: en esta empresa nos hemos perdido en los números, los gráficos, las proyecciones, y hemos olvidado que el carácter no aparece en los currículos. Al salir de la entrevista, Isabela no sabía qué pensar. Álvaro no prometió nada. Solo le dio las gracias y le dijo que pronto tendría noticias suyas. En el camino de vuelta, observó la ciudad desde la ventanilla del autobús. Las calles de la capital mezclaban modernidad y desigualdad en cada manzana. Recordó las palabras de Álvaro y se preguntó si había sido una prueba, una actuación. Pero el recuerdo de la expresión de su cara cuando cayó a la calle era cierto. No había sido planeado. Era real. Y también lo fue su gesto. Al día siguiente, Clara recibió una notificación interna. El director general había decidido suspender todas las fases de selección para una revisión urgente del proceso de contratación. Y se adjuntaba el nombre de Isabela Monteiro como recomendación directa de la presidencia para un nuevo puesto que se estaba estructurando. Clara cerró el email con los labios apretados. Víctor, que había oído el rumor en los pasillos, dejó caer su tableta sobre la mesa. Tenía que ser una broma, pero no lo era. Isabela, la chica de los pantalones mojados y la mirada firme, estaba a punto de cambiar algo más que su propia vida. Estaba a punto de transformar, sin saberlo, la cultura de una de las empresas más respetadas de Colombia. Y eso era solo el principio. Esa misma tarde Isabela recibió la confirmación: su nombramiento como consultora junior en el nuevo sector de inclusión de Innovaterra se había hecho oficial. El correo electrónico procedía directamente del asistente de Álvaro Ramírez,
con un mensaje personal adjunto. No entraste por la puerta común, Isabela. Por eso nos vas a ayudar a abrir muchas otras. Aún no lo había asimilado. Leyó y releyó el correo en silencio sentada en el mismo banco de madera donde solía esperar el autobús para ir a la universidad. A su alrededor los niños corrían, los vendedores gritaban sus ofertas y los coches tocaban el claxon en el tráfico lento de Soacha. La ciudad no sabía lo que estaba pasando, pero en su interior algo inmenso se estaba transformando. 3 días después, Isabela se puso una camisa nueva que había comprado con el dinero de su antiguo trabajo. Se recogió el pelo con más cuidado, se ajustó sus discretos pendientes y subió por primera vez a la planta 17 del edificio Innovaterra, la planta de la sala de juntas. Allí la recibió Marina Espinosa, la coordinadora de innovación social, una mujer de mediana edad, voz firme y ojos amables. Marina le presentó brevemente a los miembros del recién formado Comité de Diversidad y le explicó la misión del sector: identificar las deficiencias en la contratación, proponer nuevas estrategias y garantizar que Innovaterra se convierta en un espacio más accesible para el talento de todos los orígenes. Para el señor Ramírez, tu presencia aquí es simbólica, Isabela. Pero eso no es todo. Quiere que provoques, que preguntes, que interrumpas si es necesario, dijo Marina con una sonrisa alentadora. En los pasillos, sin embargo, el ambiente era distinto. Algunos empleados la miraban con extrañeza, otros con desdén contenido. Era como si estuviera invadiendo un espacio que no le pertenecía. Víctor, ahora trasladado al departamento de apoyo interno, se tropezó con ella en el ascensor. Ah, la estrella del director general. Vas a reorganizar toda la empresa, respondió Isabela con una leve sonrisa, pero por dentro sentía que se le calentaba la sangre. Sabía que no sería fácil, pero no había llegado allí para complacer a nadie. Durante las semanas siguientes, se sumergió en los informes de recursos humanos. Descubrió patrones inquietantes: candidatos con apellidos autóctonos rechazados en la primera criba, currículos de universidades públicas descartados por criterios culturales, candidatos con acentos regionales clasificados como no compatibles con el entorno corporativo. El golpe final llegó cuando descubrió una hoja de cálculo interna creada por Clara, en la que se clasificaba informalmente a los candidatos por nivel de adaptabilidad al perfil premium de la empresa. Una de las columnas era presencia. Presencia, se dio cuenta Isabela, era sinónimo de apariencia. Reunió las pruebas. Redactó un informe de 30 páginas con comparaciones, citas y testimonios de empleados que se habían marchado recientemente. Incluso incluyó mensajes recibidos por candidatos injustamente rechazados que la seguían en las redes sociales después de que su historia se compartiera en foros de inclusión. Llevó el documento directamente a Álvaro. «Esto es grave», dijo él hojeando las páginas. «Pero no me sorprende. Sentía que algo iba mal. Me acabas de dar una prueba». La miró por encima de las gafas. «¿Estás preparada para presentar esto?» Al consejo, Isabela vaciló. «Puedo intentarlo». «No lo intentes. Hazlo. Allí estaré». La mañana de la presentación, Isabela llegó una hora antes. El auditorio de la planta ejecutiva se estaba preparando para una reunión extraordinaria del consejo con la asistencia obligatoria de directivos de todos los sectores, incluida Clara. Marina la ayudó a preparar las diapositivas. Isabela estaba nerviosa pero decidida. Sabía que muchos la verían como la protegida del viejo o como una intrusa. Pero ya no tenía vergüenza. Tenía datos. Tenía argumentos. Tenía la verdad. A las 9 en punto empezaron a entrar los miembros. Clara fue la última en llegar, con un impecable vestido blanco y la mirada penetrante. Cuando vio a Isabela junto a Álvaro en la mesa principal, apretó la mandíbula. No dijo nada. Se limitó a sentarse. Álvaro abrió la reunión con un discurso directo. «Estamos aquí para tratar algo que mucha gente evita pero que es necesario afrontar. Nuestra empresa ha crecido, ha ganado premios, pero ha perdido parte de su alma por el camino, y es nuestra responsabilidad», señaló a Isabela.
La señorita Monteiro nos va a presentar el retrato que nadie quería ver. Isabela. Comenzó la presentación con voz firme. Mostró gráficos, leyó extractos de correos electrónicos, reveló las categorías internas no oficiales de exclusión, incluida la presencia. El ambiente se volvió tenso. Algunos miembros de la Junta susurraban. Otros mantienen la mirada fija en las diapositivas. Clara, con el cuerpo inclinado hacia adelante, tomaba notas impasible. No se trata solo de fallos técnicos, dijo Isabela, sino de una cultura silenciosa de exclusión construida sobre palabras no dichas y decisiones automáticas. Y todo ello aliena no solo el talento, sino la propia misión social de Innovaterra. Al final miró a todos a los ojos. Lo que está en juego no es solo un puesto de trabajo, es lo que somos. Es a quien abrimos nuestras puertas y a quien se las seguimos cerrando. Silencio. Álvaro se levantó. Gracias, Isabela. Ahora, vamos a escuchar a la señora González. Clara se levantó, ordenó los papeles que tenía delante y habló. Con calma, reconozco que algunos criterios pueden haber sido malinterpretados. Pero estamos hablando de normas. Estamos hablando de mantener los estándares de la empresa. Al fin y al cabo no podemos aceptar a cualquiera. Isabela sintió que el corazón le latía más deprisa. Miró a Clara con calma, pero no respondió. El silencio era pesado. Álvaro no dudó. ¿Y quién decide lo que es cualquiera? Señora González, usted, su instinto. La voz de Álvaro, habitualmente suave, subió de tono. Hace años confiaba en su departamento para filtrar el talento. Y lo que veo ahora es que puede que hayamos filtrado precisamente a quien deberíamos acoger. Esa misma tarde se envió un memorándum interno a todos los empleados de Innovaterra. Clara González sería cesada temporalmente durante una revisión completa de los procesos internos. Innovaterra iniciaría un programa de reestructuración centrado en la justicia organizativa. En la planta de RRHH, el ambiente era de conmoción. Víctor, en el pasillo, comentó en voz alta. Ya está, un becario se ha convertido en juez, pero nadie contestó. Más tarde, Isabela fue llamada al despacho de Álvaro. Este la felicitó por su presentación y le preguntó si aceptaba coordinar el proyecto piloto del nuevo modelo de contratación dirigido a las comunidades periféricas y a las universidades públicas. Ella dudó. Yo no tengo experiencia, pero usted tiene la visión, la experiencia y el valor. El resto se aprende, dijo. ¿Aceptas? Isabela sonrió. Sí, acepto. A la semana siguiente el proyecto se anunció en una discreta rueda de prensa, pero pronto cobró relevancia en los portales de tecnología e inclusión. Innovaterra sería la primera gran empresa del sector en adoptar procesos de selección a ciegas, sin nombres, fotos ni universidades en los currículos de la primera criba. Isabela se convirtió en el símbolo de un cambio inesperado. Empezó a recibir invitaciones para hablar en paneles y tertulias. Su historia se hizo viral entre los jóvenes que, como ella, pensaban que no había sitio para ellos en las altas esferas. Pero incluso ante el reconocimiento, Isabela se mantuvo firme en su propósito. Sabía que cada paso era una victoria colectiva. Y también sabía que muchos la querían fuera. Un viernes por la tarde recibió una llamada anónima. ¿De verdad? ¿Crees que algo ha cambiado? Solo te han dejado entrar porque te has convertido en un escándalo positivo. Colgó. No contestó. Pero esas palabras resonaron. El lunes siguiente, cuando llegó a la empresa, encontró una carta en su mesa. Su puesto ha sido suspendido temporalmente, debido a una reestructuración interna. Gracias por su colaboración. Hasta ahora. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Leyó la carta 2 veces. Y luego otra. Estaba firmada por un director subordinado a Clara, alguien que seguía en su puesto. Marina no sabía nada. Álvaro llevaba una semana fuera del país. Isabela salió de la habitación sin decir nada. Tomó el ascensor. Llegó a la planta baja. Se dirigió a la cafetería de la esquina y pidió un té con limón. Se quedó allí sentada durante horas mirando los coches, los edificios, las caras.
apresuradas. Pensó en rendirse. Pensó que todo había sido una ilusión. Pero entonces vibró su móvil. Álvaro Ramírez. Isabela. Me contaron lo que pasó. Lo están arreglando. Ella no sabía qué decir. No vas a dejar Innovaterra. Es más, no entras como consultor. Vas a entrar como líder. La Junta lo ha aprobado. Has demostrado tu valía. Y vas a demostrarlo aún más. Hizo una pausa. ¿Estás preparada? Esta vez ella respondió sin vacilar. Lo estoy. Han pasado 3 meses desde el día en que Isabela fue nombrada oficialmente líder del programa Raíces, la nueva iniciativa de inclusión de Innovaterra. El nombre había sido una sugerencia suya, Raíces, porque como había explicado en la reunión de presentación, el talento crece fuerte cuando respeta la tierra de la que procede. El entorno de la empresa había cambiado. Lenta pero visiblemente. Los carteles en las paredes fomentan la escucha activa. Se abren círculos de conversación, y el departamento de RRCUHH cuenta ahora con un ala enteramente dedicada a la diversidad. Ya se están integrando las primeras contrataciones a ciegas, jóvenes de barrios con bajos ingresos, madres solteras indígenas, con formación en tecnología, personas que antes no se habrían atrevido a soñar con un puesto de trabajo allí. Todavía había resistencia, por supuesto. Algunos de los antiguos empleados se sentían incómodos con el cambio de clima, pero ya no se atrevían a comentarlo en voz alta. El director general había dejado claro que el nuevo camino no era temporal. Era estructural. Isabela tenía ahora una habitación pequeña pero con vistas a las montañas que rodeaban Bogotá. En su escritorio había 3 cosas que guardaba como símbolos: su primer correo electrónico de contratación, un broche con el mapa de Soacha y una vieja foto de su mamá sosteniendo el boletín de notas de su graduación de bachillerato. Ese día en particular, una nueva misión la esperaba. «Vas a visitar la Escuela Técnica de Suba», dijo Marina entrando con 2 cafés en la mano. «La gente del programa quiere presentar Raíces allí, y quiero que cuentes tu historia». «¿Cómo empezó? ¿Dónde empezó?» Isabela asintió y cogió su café. Aún se sentía nerviosa ante acontecimientos como este, pero ya no huía de ellos. «Creo que es importante. Quizá alguien se vea reflejado en ella. Va más allá, Isa. Alguien podría reconocerse en lo que te has convertido». En la escuela técnica el auditorio era sencillo: sillas de plástico, ventiladores ruidosos y un proyector que a veces fallaba. Pero los ojos del público brillaban. Alumnos de bachillerato de informática electrónica y redes esperaban ansiosos a la mujer que, según sus profesores, había dado la vuelta a la tortilla en una de las mayores empresas del país. Isabela subió al escenario con una sonrisa discreta. Vestía vaqueros y camisa blanca. Nada llamativo. Como siempre. Empezó contando su infancia en Soacha, las noches sin luz, las clases en la escuela pública, el ordenador roto que ayudó a construir con piezas donadas. Habló de las hojas de vida que fueron ignoradas, de las entrevistas que nunca llegaron. Y luego habló de ese día lluvioso. No sabía quién era. Solo sabía que estaba deprimido y que necesitaba ayuda. Y en 1910, ese momento ayudar parecía más importante que cualquier entrevista. Se hizo el silencio. Luego hubo aplausos. No los exagerados, sino los sinceros, los que se producen cuando alguien se siente profundamente conmovido. Tras la charla, un grupo de estudiantes se acercó. Hicieron fotos y preguntas. Una chica con largas trenzas y uniforme azul marino la apartó. «Señora Isabela», dijo tímida. «Yo soy de Ciudad Bolívar. Estuve a punto de abandonar el curso el mes pasado, pero su historia me hizo pensar que tal vez yo también podría intentarlo». Isabela sonrió. «Puedes intentarlo. Y lo harás. Y si necesitas apoyo, escríbeme. Aquí me tienes». De vuelta en la sede de Innovaterra, Isabela encontró un nuevo mensaje en su bandeja de entrada. Reinvitación Foro Global de Innovación Social Berlín. Lo leyó con atención. El evento reuniría a jóvenes líderes que han transformado
realidades sociales utilizando la tecnología como herramienta de inclusión. Álvaro la había propuesto personalmente. Por un momento el corazón de Isabela vaciló. Berlín, avión, pasaporte. ¿Nunca había salido de Colombia? Marina entró, enseguida sonriendo al ver la expresión de su colega. ¿Lo has leído? Sí. Pero no sé si... Isa, te convertiste en un símbolo. No porque quisieras, sino porque tuviste el coraje. Vas a mostrar eso al mundo. En la reunión con Álvaro lo confirmó, usted representa más que la empresa. Representas un nuevo modelo. La gente necesita oír eso también fuera de aquí. Y quiero que lideres el proyecto latinoamericano que vamos a lanzar después del foro. Se llamará Innovaterra Comunitaria. Y tú serás la embajadora. Isabela guardó silencio unos segundos. La emoción le apretó el pecho. No sé si soy la persona adecuada para esto. Solo porque tú lo creas, lo eres. Los arrogantes se eligen a sí mismos. A los verdaderos líderes los elige la vida. El viernes por la tarde, Isabela caminó sola hasta el punto más alto de la terraza del edificio, Innovaterra. Desde allí podía ver casi toda Bogotá, los edificios, los barrios humildes de las montañas, el cielo que ese día estaba tan despejado como pocas veces. Se quitó los zapatos, se sentó en el borde y cerró los ojos. Recordó el suelo mojado, la mirada del viejo, las afiladas palabras de Clara, el miedo, la rabia, la resistencia, y luego el correo electrónico, y ahora aquel cielo. Sintió por primera vez que la vida ya no la situaba simplemente como una superviviente, sino como una semilla de cambio. El domingo siguiente, sentada en la vieja sala de estudio de su casa, Isabela preparaba su presentación para el foro internacional. A su lado su hermano pequeño ayudaba a editar los vídeos. ¿Vas a hablar en inglés?, preguntó curioso. Puede que sí, pero voy a empezar en español. Es importante que oigan nuestra voz tal como es, con acento y todo. Mamá apareció, en la puerta, zumo en mano. Para que no hables con la garganta seca. Isabela se rió. Gracias, mamá. Orgullosa, dijo su madre emocionada. Isabela la abrazó. Por primera vez sintió que ya no tenía que disculparse por soñar a lo grande. En su vuelo a Berlín, sentada junto a la ventanilla, Isabela miró las nubes por primera vez. En la pantalla del asiento abrió la presentación. La primera diapositiva tenía una sola frase. A veces todo empieza con alguien que se cae en la calle y alguien que decide parar. Y en el silencio de aquella cabina presurizada entre el cielo y la tierra, Isabela lo supo. Su historia no había hecho más que empezar.